Bueno, Los que siguen son los reboots, que y a ver, básicamente este sí es otro casito que es bastante interesante. Empezando por bueno, Tomb Raider. listo, Tomb Raider. Tomb Raider tiene su puesto tanto en juegos como en películas. En el caso de los juegos tuvimos una nueva trilogía que comenzó con el Tomb Raider de 2011. Muy buen juego. Aquí ya no nos mostraban una Lara Croft invencible, no, aquí nos mostraron una Lara Croft más humana que podía perder en sus combates y que aprendía de esas derrotas. Luego vino el Rise of the Tomb Raider, que fue una digna secuela del 2011. Siguió mostrando una evolución de esta Lara Croft. Y por último vimos el Shadow of Tomb Raider, que por mucha M que la gente le tire, es un juegazo. Si, por favor, gente, si ustedes no han jugado esta nueva trilogía de Tomb Raider, recomendadísima al 100%. Son juegazos. Ese es un reboot bien hecho. Acordemos del Tomb Raider original, que era de la época de la PlayStation 1, donde uno veía a Lara Croft y su fanservice por todo lado. Y ese fanservice y esta forma de representar a Lara Croft fue lo que casi mata la saga. Eso fue lo que por poco la mata. O sea, este reboot de Tomb Raider, de mostrarnos a una Lara Croft más humana, fue lo que salvó esta saga. Gracias, si vamos a tener en un futuro otro Tomb Raider, es gracias a esta trilogía, no al original. Que eso se le queda a la gente metido en la cabeza. Hablando de Tomb Raider, no podemos decir lo mismo en las películas. Aquí sí sucedió un poco, pues no fueron malas, pero aquí sucedió el caso opuesto. Las películas originales de Tomb Raider con Angelina Jolie, pues no es que fueran la panacea, pero tuvieron mucho más éxito que las películas ahorita últimas de Tomb Raider, que no me acuerdo cómo es el nombre de la actriz, o la película, porque creo que solo alcanzaron a sacar una, y que está basada en esta última trilogía que es tan buena, pero la película como tal no dio lo esperado. Entonces, imagínense. ¿Por qué? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿No supieron adaptar lo que pasaba en los juegos o qué fue la vuelta? Pues, de hecho la adaptación estuvo bien, pero se lo voy a poner en esos términos. Angelina Jolie. Ah. Sí, o sea, apartamos de eso. A ver. Pero la gente que conoce Tomb Raider solamente por las películas, ¿qué es lo que espera? Algo muy al estilo de Angelina Jolie. Cuando montaron esta película nueva, que es la adaptación de Angelina, pero es que Angelina Jolie ya no está para estos trotes. No, yo sé que Angelina Jolie ya está para esos trotes, y la actriz nueva, digámosla así, tiene la pinta para poder hacerla, pero la película como tal, por eso, la Tomb Raider original está basada en los juegos originales. La última película de Tomb Raider está basada en esta trilogía que es tan buena, pero con la gente que solo conoce las películas, que era lo que esperaba, una continuación de las películas pasadas, así no fuera con Angelina Jolie, pero más o menos me entiende por dónde va la cosa. Entonces por eso esta ya película de Tomb Raider ya no dio, digámoslo así, los resultados esperados. Es ahí donde se le recuenta, para que vea el contraste. Bueno, entonces el futuro de Tomb Raider está en los juegos, no en las películas. Básicamente. Hablando del futuro de los juegos, Devil May Cry, que este sí es un cacharro bien bonito. Este sí es un cacharro hermoso. El asunto con Devil May Cry es que, a ver, los Devil May Cry del 1 al 4 estaban muy bien, no eran pues los super juegos, pero eran juegos entretenidos. Los personajes tenían su carisma, tanto Nero como Dante como Virgil, bueno, como todos ellos. Ahora hubo un juego que supuestamente era un Devil May Cry nuevo que se llamaba así, Devil May Cry a secas. A secas. Que mostraron a un Dante, ¿cómo decirlo para que no suene ofensivo? Básicamente mostraron ese Dante hipster o abandonado, no sé, o abandonado, bueno, ese intento de Dante y a la gente no le gustó. O sea, es irónico porque la jugabilidad de ese juego está muy bien hecha, pero como el personaje no gustó, de hecho la gente terminó odiando ese personaje, al juego le fue como le fue y aquí sí tuvieron que echar mano de los diseños clásicos y por eso tenemos el Devil May Cry 5, que por cierto es muy buen juego, así que el Devil May Cry 5 salvó los papeles, pero lo que fue este intento de reboot le salió fatal. No, ¿cómo sería el asunto que después del desastre de ese reboot, los creadores originales dijeron, y lo dijeron así con todos bombos y platillos, vamos a hacer la secuela del Devil May Cry 4 y la vamos a celebrar así, y acá, mejor dicho, se trajeron a todo el mundo, hicieron toda la celebración, obviamente le hicieron todos los bombos y platillos y la gente, mejor dicho, el método funcionó, la gente le fascinó, volvieron a ver al Dante que querían ver, al Virgil que querían ver, al Nero que querían ver. De hecho, podría decirse que mejoraron a Nero, porque Nero tampoco era muy más o menos, ahora sí se lucieron con Nero. Entonces ese Devil May Cry 5 les fue
espectacular y es un absoluto éxito. Sí, pero dado el caso, o sea, el reboot fatal. El reboot fatal, la secuela bien. Y es más, tenemos que agradecer a ese reboot que pudieron continuar la historia del Devil May Cry original. Para que vean lo irónico del asunto. Claro, porque como no les funcionó el intento del reboot, que tuvieron que hacer? Echar mano del original, porque si no se iban a pedir, se iban por la calle. Exactamente. Bueno, seguimos con el Call of Duty Modern Warfare. Hombre, Call of Duty ya no es ese juego que ilusionaba, no, o sea, los Call of Duty Modern Warfare 1 y Modern Warfare 2 fueron juegazos en su época, estaban muy bien hechos, tenían muy buen contenido, pero, a ver, hicieron un remaster que lo sacaron del Warfare 1, hicieron un remaster que lo sacaron con el Infinite Warfare, y ya se acordarán todos lo que pasó con eso, que ese Infinite Warfare vendió porque venía con el remaster del Modern Warfare 1 original, y en su afán de captar a los viejos fans de la saga, hacen un reboot de este Call of Duty Modern Warfare 1, trayendo a personajes queridos como por ejemplo el Capitán Price. Pero ¿cuál es el asunto? Eso llega en muy mal momento porque hace unos años con la entrega anterior me habías dicho que la historia ya no importaba y ahora metes una historia. Entonces, ¿en qué quedamos, Activision? Básicamente otro caso de exagerada mentalidad corporativa. Y con esa exagerada mentalidad corporativa fue que se tiraron ese reboot y se tiraron el remaster del Warfare 2 original, que sacaron la campaña sin el multijugador, cuando lo que hizo grande ese juego fue el multijugador. Ahora, aquí hay algo que rescatar. Gracias a eso, que personalmente no es santo de mi devoción, de hecho ni me gusta, pero el que lo quiera probar está gratis, el Warzone. Gracias a los dos patacazos que se metieron estos Call of Duty, tenemos el Warzone gratis, y por la gente que lo está jugando parece que este Warzone está bien hecho. Así que el que lo quiera probar, ahí está gratuito para que lo ensaye. Y el que tiene dispositivos móviles, está la versión móvil del Call of Duty para que lo ensaye, aunque la verdad tampoco es que sea un santo de mi devoción, precisamente porque es un juego móvil y aunque es gratuito, hombre, y tiene pero su como free dice, to play, sus cosas. Hombre, pero... como dice el meme, it's free. O sea, it's free. It's free. Hasta cierto punto, pero it's free. Sí. Bueno, más bien, desahoguémonos un poquito y regresemos a los clásicos. Mortal Kombat 9. Mortal Kombat, bueno, ¿qué pasó con Mortal Kombat? Para cuando salió este Mortal Kombat, la saga estaba por el piso, no le estaba yendo bien. El último Mortal Kombat, que fue el Armageddon, no fue precisamente muy querido por los fans. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un reboot de una forma muy original. Alerta spoilers. El inicio de Mortal Kombat 9 muestran que todos los reinos están destruidos, todo el mundo está muerto y solo quedan dos combatientes vivos, que son Shao Kahn y Raiden. En ese momento Shao Kahn tiene la ventaja. Raiden, al ver que todo está perdido, se envía un mensaje a sí mismo al pasado. O sea, el Raiden del futuro le envía un mensaje al Raiden del pasado, mostrándole todo lo que va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el Raiden del pasado recibe ese mensaje, comienza a hacer sus maquinaciones para que la historia no se repita. A partir de ahí es que se reescribe la historia y se produce el reboot justificado dentro de la misma historia del juego. Básicamente, el Mortal Kombat 9 es un reboot dentro del mismo juego sin tener que volver a realizar todo el juego. Sí, eso fue lo que hicieron y gracias a eso tenemos las obras maestras del Mortal Kombat X y del Mortal Kombat 11, que actualmente son de los mejores juegos de pelea que hay. Uf, que sí, que todo el mundo adora esos juegos como un berraco. Y hablando de obras maestras, ahora sí, sacámonos un poquito de los juegos para cambiar un poquito el ambiente y hablemos de una obra maestra llamada Barco Espacial Yamato. Ese es el caso más especial de todos en este momento. ¿Qué pasa con Barco Espacial Yamato? Acordémonos, la que nosotros conocemos aquí, la generación de nosotros, es básicamente 2199. Ese es el reboot. Ese es el reboot, 2199. El que es la secuela, que es 2202. Y la que le viene, que es la 2205. Todavía no ha salido. Pero la saga de Barco Espacial Yamato no es el primer reboot que le hacen. De hecho, ha tenido varios reboots. Y sacaron una película de 90 que era en live action. No les quedó como mal. Se ve bien, pero digámoslo así, por ser una película, tiene final trágico.
Y es, digámoslo así, uno de tantos, porque el Barco Especial Yamato original es una serie setentera, más vieja que la panela, la verdad. Y hicieron varias modificaciones para hacer el reboot actual basado en la setentera. Por ejemplo, en la serie original, los aliens, los extraterrestres que estaban destruyendo la Tierra querían era esclavizarnos. Mientras que en 2202, que era lo que estaban tratando de hacer, era deshacerse de nosotros, deshacerse de la raza humana, terraformar el planeta para ellos venir a mudarse acá. Esa era como la intención así, más o menos. Pero la diferencia grande de este reboot ahora es que está condensando todas las historias anteriores de Yamato, las está combinando en una historia, digámoslo así, más derechita, y se está convirtiendo en un clásico porque están tirando toda la inversión. Los mejores actores de voz, los mejores especialistas en gráficos, mejor dicho, están llevando la historia por todo lo alto y hasta ahora les ha ido muy bien. Recomendada para que la vean porque es ciencia ficción japonesa de la mejor. Bueno, y pasamos a otro que no es que sea malo, pero tampoco es que sea recomendable. Shira. Ay, Dios mío, Shira. Dios nos libre. Sí, porque, a ver, la serie original de Shira es muy buena. O sea, veíamos a una Shira imponente. O sea, no nos digamos mentiras, marcada, era igualita al hermano, solo que en mujer, porque veíamos una Shira imponente, pues, que daba que donde llegaba era aquí mando yo y los demás aténganse. Típico clásico de los amos del universo, que ese era lo que sucedía en esa época, todo marcado, todo macho, todo fuerte, todo sí, americano, esa Shira imponía un respeto, que hágame el favor. Sí, definitivamente. Y llegan estos genios, no sé de quién habrá sido la idea, pero llegan estos genios y salen con lo que salieron ya hemos visto. No nos digamos mentiras, la serie actual de Shira es un éxito, no nos digamos mentiras. Es un éxito. Pero no se no parece es mala. nada. No es buena. No es mala, pero ¿cuál es el problema? Que uno ve cómo era la Shira anterior y uno ve cómo es la de ahora. Y hombre, son completamente opuestos. No vamos a comentar detalles porque YouTube es YouTube, pero se lo pongo en estos términos. Solamente la parte de animación, comparando la Shira clásica con la Shira ahora, es comparar así una soldado, una heroína, una amazona con todos los derechos y todo el poder encima, con una china adolescente que le dio por tener superpoderes y que tiene aventuras con otras adolescentes. O sea, es que miren esto. O sea, yo no lo sabía. Yo cuando me enteré no me lo creía. Es el mismo estudio de animación y son los mismos, y parece que son los mismos artistas de Avatar. ¿De Avatar? Sí, de Avatar, ¿verdad? Uno ve Avatar y uno ve Shira y no me jodan, Avatar está muchísimo mejor animada y tiene un estilo de dibujo que le pega 3000 patadas a Shira. Exacto, pero como a Shira básicamente la volvieron más family friendly, o al menos no digo que infantilizaron porque tiene sus historias que prefiero no comentar, pero sí son más suavecitas comparada con la Shira original, entonces sí la suavizaron demasiado, entonces no tiene gracia. Y bueno, aún así, esa suavizada es pasable comparada con la siguiente serie. Thundercats, ese sí fue el peor de los desastres. Thundercats, hay un caso especial con Thundercats porque ha tenido 2 reboots. Ha tenido 2. Uno fue bueno, que fue el del 2011. Este estaba bien hecho, o sea, tenía un buen estilo de animación, tenía una buena historia, de hecho era un poco similar a la original, no era igual porque igual no era, pero digamos que era respetable, o sea, sí. Digamos que ese reboot, sin llegar a los niveles de calidad de la original, podía haber pasado como un digno sucesor. Sí. Pero lo que pasó en 2019... fue lo peor. Es más pasable ese reboot, el primer reboot que hicieron, a pesar de que no tuvo mucho éxito, y yo lo preferiría una y mil veces al desastre que hicieron en el 2019. Thundercats 2019 la infantilizaron hasta el punto de que la destrozaron. ¿Cómo se les ocurre convertir eso? Cogieron a Leonó y lo volvieron en un gordito, mejor dicho, Hora de Aventura se ve mejor que eso. Hombre, uno veía al Leono original, y el Leono original era marcado, imponente, grandote. El Leono de 2011 tenía una pinta más atlética, pero aún así era un personaje que imponía respeto. Pero dígame, ¿qué respeto impone el de 2019?
por Dios. Básicamente lo infantilizaron demasiado. Thundercats del 2019 lo infantilizaron demasiado. Ese fue lo peor. Y gracias al cielo le fue peor que el Thundercats del 2011. Ya la cancelaron. Pero si los creadores con esto no entienden que para hacer reboots tienen que coger y ser fieles al material original, se tiran el trabajo. O sea, perdieron se pueden tomar sus libertades como por ejemplo hizo Tomb Raider, hablando de los juegos, pero que se tomen las libertades justificadas. Sí, que sean justificadas. Pues digámoslo así, que no dañe mucho la naturaleza del personaje, la esencia de la historia. Porque si lo que hacen es coger la personaje y tirar todo el resto por la ventana, ya, ahí quedamos, ahí no hicimos nada. Eso fue lo absolutamente peor. Sí, bueno, y pasamos a un caso que a mí me parece triste, la verdad, que es Sailor Moon. Sailor Moon es un caso muy triste porque Sailor Moon es uno de los clásicos tanto del anime como tal, como de las historias que todos pasamos por eso. De hecho, hasta los que no saben de anime saben quién es Sailor Moon. Y triste sí, porque resulta, vamos a hablar de la Sailor Moon noventera primero. Resulta que esa serie se estaba haciendo a la par del manga. No digo que estuviera basada, se estaban haciendo a la par, se estaban haciendo simultáneas. Entonces llegó un punto en el que se separaron totalmente. O sea, las historias que pasaban en el anime no tenían nada que ver con las del manga. Entonces eventualmente Sailor Moon se volvió, digámoslo así, la Sailor Moon clásica se volvió una historia más original. ¿Por qué? Porque lo que pasaba en el manga, pues digámoslo así, se hacía a su propio paso, y como obviamente la serie de Sailor Moon tenía que sacarse semanalmente, entonces tenían que o contar historias originales o retrasar la historia. Entonces, y retrasar un anime en ese entonces no era una opción, entonces les tocó inventarse las historias básicamente. Ahora, ¿cuál fue el reboot de Sailor Moon? Creo que se llamaba Sailor Moon Crystal. Ese es el reboot actual, Sailor Moon Crystal. Exacto, y esa sí era muy apegada al manga. Ahora muchos dirán, bueno, eso está bien, por fin una serie apegada al manga. Aquí hubo un problema, que es que la mayoría de gente conocía a Sailor Moon por el anime, no por el manga. Entonces, claro, le tiraron de la que sabemos a la serie, al reboot, y ya vimos cómo terminó eso. Ahora último están en una película a ver si logran salvar lo que queda de Sailor Moon, y por eso digo que es un caso triste, porque ni la serie tiene la culpa, ni la del manga tiene la culpa, ni los del anime tienen la culpa. Sí, desgraciadamente, los que estaban esperando cuando llegara Sailor Moon dijeron, desde el principio dejaron claro que Sailor Moon Crystal iba a ser muy apegada al manga, ¿sí? Inclusive los que se les avisó a todo el mundo. Pero el problema es que como los que solamente vieron el anime y no leen el manga estaban esperando que fuera, digámoslo así, un reboot muy al estilo. Inclusive la actriz original estuvo ahí también todo el proceso, pero se les fue, digámoslo así, la audiencia no le gustó porque esperaba un reboot del anime como conocían el anime. Pero como nadie se esperaba que el manga fuera a la larga tan diferente, entonces ahí es donde terminó Sailor Moon Crystal. Sí, o sea, es triste porque aquí nadie tiene la culpa. Simplemente Sailor Moon Crystal fue víctima de las circunstancias. Esperemos que la película termine de cubrir lo que falta del manga, porque ese es el objetivo de la película nomás. Y ya, y al menos como para que quede el capítulo cerrado, para que no haya más problemas, porque Sailor Moon es una historia muy buena. Sí, y listo. Y buena. Vamos a pasar a un caso muchísimo más agradable. Spider-Man. Spider-Man es un caso agradable, pero es un caso complicado para empezar. O sea, no nos digamos mentiras. Para que Spider-Man llegara a ser lo que es ahora, pasó las verdes y las maduras. Sí. Eso, no nos digamos mentiras. Empecemos por este lado. Obviamente, por ser una franquicia de Marvel, y ustedes saben que Spider-Man es una serie de cómics viejísimos. Entonces, la primera, digamos, la evidencia de Spider-Man no era película, sino serie de televisión. Yo creo que era en 70era, 80era, y era muy buena. Obviamente estaban los cómics y las series animadas de Spider-Man, que eran buenísimas. Pero cuando ya la lanzaron como películas, que se lanzaron las tres primeras con Tobey Maguire, que eran muy buenas películas, con sus fallitas, pero muy buenas. Pero esas películas eran muy buenas porque de todas, el traje estaba muy bien hecho, la historia estaba muy bien hecha. Uno veía a Tobey Maguire y uno decía, ese es Peter Parker. O sea, uno decía, Peter Parker se salió de la caricatura para entrar a la pantalla grande. Uno veía los personajes y uno los reconocía. Luego vinieron esos dos esperpentos de Amazing Spider-Man, que eso lo convirtieron en una novela romántica, sinceramente. Y es ahí
donde viene ese segundo reboot, y ese segundo reboot no funcionó para nada. Ese es el... Y luego vemos el reboot que vincula a Spider-Man con el universo cinematográfico de Marvel, que este sí fue que a la gente le fascinó. Y con justa razón, porque está muy bien hecho. Uno ve ese Spider-Man y uno ve el Spider-Man clásico de los cómics. O sea, no solo eso, uno no solo ve el Spider-Man de los cómics, sino que como lo pegaron a todo el universo cinematográfico de Marvel y todas las historias de Marvel están conectadas, entonces siempre van a haber cositas que van a hacer que tanto Spider-Man como el Doctor Strange, todas esas cosas van a conectar con todas esas historias y de hecho mejoran todo el universo, todo ese universo que lo conocemos. Eso es una movida maestra. Ese es el punto. Este nuevo reboot de Spider-Man se vio muy beneficiado por este universo cinematográfico de Marvel, con lo cual nos alegramos, porque es que Spider-Man es un personaje muy querido como para que lo dejaran morir con ese esperpento de Amazing Spider-Man. Hay que tener en cuenta una cosa, en ese momento los derechos de Spider-Man todavía los tiene Sony, y todavía están lidiando con Marvel para poder sacar la siguiente película, pero ya al menos se pusieron de acuerdo, porque originalmente, acordémonos, y eso lo mencionamos en un video anterior, que habían problemas para poder seguir haciendo la siguiente película de Spider-Man porque Sony no estaba de acuerdo. En este momento Sony, ¿qué podía hacer con el personaje? Podía hacer las películas y podía hacer unos juegos, pero inmediatamente se termina el contrato, ya no tienen exclusividad con el personaje. Bueno, vamos a ver qué sucede. Por el momento Spider-Man está por muy buen camino. Eso es lo único que podemos decir. Listo.